Amados hermanos en Cristo, estimado público y miembros de las más de 10.000 iglesias en Corea y alrededor del mundo que están presenciando este servicio a través del satélite, internet, de la televisión de señal abierta o de cable, o que lo están escuchando por cintas de audio, por la radio o por cualquier otro medio de comunicación en el mundo entero. En la última prédica les hablé de la providencia de Dios encerrada al nacer Jesús en un establo, al ser acostado en un pesebre y por haber llevado una vida austera e incluso pobre. También les dije de las bendiciones que pueden recibir por esta providencia. De acuerdo a la ley del reino espiritual que establece la paga del pecado es muerte, la humanidad entera estaba destinada a morir debido a sus pecados. Jesús fue crucificado en un madero y derramó su sangre para salvarnos. Fue clavado en una cruz para liberarnos de la maldición de la ley y derramó su sangre, lo que representa su vida, para salvarnos del infierno. Pero, como les compartí en la última sesión, Jesús no derramó su sangre por haber nacido en un establo, tampoco por haber sido puesto en un pesebre, ni por haber vivido una vida sobria y frugal. No tuvo que derramar su sangre para redimirlo de la pobreza, porque la pobreza en sí misma no es un pecado. No obstante ello, para perdonarlo de sus pecados, tenía que haber derramamiento de sangre. También tuvo que derramar su sangre para sanar todas sus enfermedades y dolencias, porque todo esto es provocado por el pecado. Esta es la prédica número 11 de la serie El mensaje de la cruz, y hoy les hablaré de la providencia del Señor Jesucristo al derramar su preciosa sangre por cada uno de ustedes. A través de este mensaje, espero que puedan entender más profundamente el amor del Señor, quien sufrió por llevar nuestros dolores y derramó su sangre por cada uno de nosotros, y así puedan darle gracias de corazón. Oro en el nombre del Señor para que por la preciosa sangre del Señor Jesucristo lleguen a ser libres de toda enfermedad y disfruten de la bendición de la salud. Amados hermanos, cuando en la providencia de Dios llegó el momento de la crucifixión, Jesús fue arrestado por los judíos y fue entregado para ser juzgado por Pilato, gobernador de Judea. Pilato sabía que Jesús era inocente. Sin embargo, debido a la presión del gentío, dejó que Jesús fuera azotado y luego fuera crucificado. La crucifixión es un castigo extremadamente cruel, y ser azotado no es tampoco algo ligero. Los bien entrenados soldados del Imperio Romano, que era la potencia dominante en esa época, flagelaron cruelmente a Jesús. El látigo se envolvía en su cuerpo una vuelta y media, y no solo le arrancaba la carne, sino que el pedazo de metal al final del azote penetraba dentro del cuerpo. Cuando el soldado jalaba fuertemente el látigo, pedazos de carne eran arrancados junto con el azote. Jesús fue flagelado de esta manera. Fue tan lastimado que sus huesos se veían y perdió mucha sangre. La pregunta es, ¿por qué fue azotado Jesús y por qué tuvo que derramar toda su sangre? ¿Por qué dejó Dios que su único hijo soportara todo ese sufrimiento? Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6, dicen sobre esto: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Hermano, ¿por qué dice como ovejas? Porque la oveja se pierde si no tiene pastor. Finaliza la cita. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como he dicho, Jesús fue azotado y derramó su sangre para llevar todas nuestras enfermedades. Como vamos a ver después, Éxodo capítulo 15, versículo 26 dice que
si guarda los mandamientos de Dios y no peca, ninguna enfermedad vendrá sobre usted. Es decir, para sanar de alguna enfermedad, primero deberá pedir perdón por sus pecados. Mateo capítulo 9, versículo 2 cita: «Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre un lecho». Hermano, hoy en día la gente viene en sillas de ruedas, pero en ese tiempo no existían las sillas de ruedas, así que ese hombre probablemente estaba en una camilla cargado por 4 hombres. Continúa el pasaje. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Hermano, después que Jesús dijera esto, el paralítico sanó, se puso de pie y caminó. Antes de sanar de alguna enfermedad, Jesús primero resolvía el problema del pecado. Y antes de solucionar el problema del pecado, Dios mira primero su nivel de fe. Podrá recibir sanidad solo si tiene fe. Solo si tiene fe podrá vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Llegará a ser justo y será llamado Hijo de Dios, que se asemeje a Él. Dios mira su fe y actúa de acuerdo a ella. Y Juan, capítulo 5, versículo 14, añade: «Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor». Una pregunta: ¿por qué le podía pasar algo peor? Le digo por qué. Porque podía volver a pecar. Hermano, si no vuelve a pecar, no tendrá problemas nunca más. Ninguna cosa peor le sobrevendrá. Por eso, para redimirlo de toda enfermedad, tenía que haber derramamiento de sangre. Jesús fue azotado y derramó su sangre para redimirlo de sus pecados y sufrió todo tipo de dolor para liberarlo del dolor que causa la enfermedad. Querido público, Mateo capítulo 8, versículo 17 señala: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades. En enfermedades aquí se incluyen también enfermedades incurables y otras como polio, discapacidades, etc. Finaliza el pasaje: y llevó nuestras dolencias. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, agrega: y por cuya herida fuisteis sanados. Hermano, no dice será sanado, sino ya ha sido sanado. Aquí se usa el presente perfecto. Por eso, aquellos que creen que Jesús los ha redimido de sus enfermedades al ser azotado y derramar su sangre, no tiene por qué padecer de ninguna enfermedad. No obstante, hay algunos que profesan su fe en Dios, pero dicen que son débiles y que por eso algunas veces pecan. Se excusan afirmando que es difícil vivir conforme a la palabra de Dios. Si piensan y confiesan que son débiles, serán débiles. Si declaran que es difícil echar fuera el pecado, su vida cristiana será difícil. Proverbios capítulo 18, versículo 21, señala sobre el particular: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hermano, si confiesa que está sano por la gracia de Dios y que en cualquier tipo de situación estará bien, gracia y fortaleza de Dios vendrán sobre usted tal como lo declara. Por eso podrá vencer cualquier tipo de fatiga y lo imposible se les hará posible. ¿Cuántos dicen amén? Cuando reciba la oración de sanidad, no deberá jamás declarar que va a sanar porque han orado por usted. Deberá confesar que ya ha sido sanado. Entonces, Dios obrará de acuerdo a su fe. Si solo dice que cree que va a sanar, pero que todavía tiene dolor, eso no es tener fe. Algunos incluso cuestionan cómo van a decir que están sanos si aún sienten dolor. Pero si entendieran lo que es la fe espiritual, no dirían eso. Marcos capítulo 11, versículo 24 menciona: por eso les digo, crean que ya han recibido
todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Aquí no dice crean en futuro y lo recibirán, sino crean que ya lo han recibido y será suyo. Y Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2 cita: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hermano, fe no es confesar algo que ya se ha cumplido. Si espera con fe algo que aún no ve, eso se hará realidad. Si ve algo con fe, eso, repito, se hará realidad. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, si no tiene fe en su corazón, eso no se hará realidad tan solo confesándolo con sus labios. Declara su fe con sus palabras de todo corazón, eso se hará de acuerdo a su fe. Por ello, confesar que ya ha sido sanado y que ya ha recibido esa sanidad no es una mentira, sino una declaración de fe espiritual, es decir, la verdad. Déjenme darles un ejemplo. Si usted corta una flor y la pone en un florero, le pregunto, ¿esa flor estará viva o muerta? ¿Tiene raíz o no? A ver, miren las flores que están en el estrado, aquí, a mi lado. Les vuelvo a preguntar, ¿estas flores están vivas o muertas? ¿Tienen raíz o no? Parecen estar vivas, pero desde el momento en que las cortaron de su raíz, han dejado de estar vivas. Por eso, sabiendo esto, dirán que están muertas, y como fueron cortadas de raíz, se marchitarán en un par de días. Incluso ahora se están muriendo. De igual forma, la Biblia nos dice que los que no han aceptado al Señor están muertos. Ciertamente respiran, comen y beben, pero la palabra dice que están muertos. La Biblia afirma que están muertos porque no hay vida eterna en ellos y porque al final de sus días irán al infierno. Y es porque, repito, no tienen vida eterna en ellos. Parece que estuvieran vivos, pero, reitero, al final terminarán en el infierno. Por eso, conociendo su futuro, se puede decir que ya están muertos. Es lo mismo con la sanidad de una enfermedad cuando la mira con ojos de fe. Si cree y confiesa, este virus, germen o cáncer ya ha sido quemado por el poder de Dios, el Señor obrará de acuerdo a su fe. Y es porque Jesús fue azotado y derramó su sangre para redimirlo de toda enfermedad y dolencia. Yo, por ejemplo, desde que acepté al Señor, he creído todo lo que está escrito en la Biblia. He vivido por la palabra y por eso, hasta ahora, nunca me he enfermado ni he ido a un hospital. Jamás he ido a una clínica ni he tomado medicina alguna. Es igual con toda mi familia. Dios obra así, de acuerdo a su nivel de fe. Pero si usted no cree esto ni lo confiesa con fe, no sanará de sus enfermedades. No importa cuántas veces ore por usted, en su corazón creerá que todavía está enfermo, que no está sano y por eso, en efecto, todavía estará enfermo. A menos que derribe todos esos argumentos negativos, no podrá experimentar el obrar de Dios. Si dice que cree, entonces aún los que no pueden moverse empezarán a hacerlo, se pondrán de pie y caminarán. Cuando yo cursaba el 4º grado, en una ocasión me dañé las costillas. Desde entonces, durante el verano, el dolor se acentuaba de tal manera que me era difícil incluso respirar. Pero cuando acepté al Señor, Dios me sanó de esta y de toda otra enfermedad. Cerca de 2 años después de haber sanado, mis costillas comenzaron a dolerme de nuevo al haberme lastimado levantando algo pesado. Tan fuerte era el dolor que ni siquiera podía caminar bien. Entonces me dije a mí mismo, si Dios es todopoderoso y Él me ha sanado de todos mis males, ¿por qué debo sentir dolor por algo tan insignificante?
Así que puse mi mano sobre la parte adolorida y oré fervientemente. Me dije a mí mismo, creo que seré sano luego de esta oración y que podré caminar sin sentir dolor alguno. En ese momento, los pensamientos negativos desaparecieron y tuve la suficiente fe para que Dios obrara conforme a ella. Inmediatamente después de la oración, me levanté y corrí, y para mi sorpresa, el dolor había desaparecido. No podía creer que había sentido ese dolor por varias horas. El poder de Dios Creador no solo sana enfermedades, sino que también se demuestra en el mismo obrar de la creación. En la Biblia, incluso podemos ver que tan pronto como Dios ordenó a los huesos secos, los tendones se juntaron, se formó la carne, la piel los cubrió, Dios sopló su aliento sobre ellos y se formó un gran ejército. Desde su inicio, muchos miembros de esta iglesia han experimentado las obras de sanidad de Dios, especialmente durante los servicios de sanidad o en las cruzadas internacionales. Dios ha sanado a infinidad de personas y miles de ellas han subido al estrado a dar sus testimonios. Después de recibir al Señor Jesucristo y de arrepentirse de sus pecados, Dios sana aún las enfermedades más graves. Únicamente recibiendo la oración desde el púlpito, Dios sana incluso el cáncer en su etapa terminal, el SIDA y muchas otras enfermedades incurables. Incluso los ciegos, los sordos, los mudos o los que padecen alguna discapacidad recuperan su estado normal. Algunas veces, antes de que ore por los enfermos, aún durante la alabanza o la prédica, el obrar de sanidad de Dios desciende sobre la multitud. Les voy a compartir un testimonio de alguien quien conoció de esta forma al Dios sanador. Desde enero pasado, una diaconisa de una iglesia hija sintió que su vista estaba empeorando muy rápidamente. Su vista se volvió amarillenta, veía las cosas torcidas o abultadas. También sufría de mareos y náuseas. Se le diagnosticó una enfermedad llamada arada, que es una dolencia muy rara que afecta a los ojos. En la retina de sus ojos se formaban una especie de burbujas o ampollas, por lo que tenía graves problemas para ver. La causa de esta enfermedad aún es desconocida. Incluso después de someterse a tratamiento clínico, es muy difícil que la vista vuelva a ser normal. Más aún, si esas ampollas seguían creciendo, podían cubrir el nervio óptico y podía perder completamente la vista. Aún después de escuchar el diagnóstico, la diaconisa no se contrarió ni se desanimó, sino más bien dio gracias a Dios y se regocijó. Aún habiéndose podido quedar ciega, ya que no había cura para ello, la hermana aún estaba gozosa y agradecida. Creía que el Señor, al ser azotado, la había redimido de toda enfermedad, y debido a que había visto en esta iglesia tantos testimonios del poder de Dios, pensó que era la oportunidad para que Dios la sanara por fe y así dar gloria a Dios por ello. Primero examinó su pasado y comenzó a arrepentirse uno a uno de sus errores. Incluso antes de eso, ella ya había visto la sanidad de su hijo. Sin embargo, cuando su hijo se volvió a enfermar, acudió al hospital en vez de confiar en Dios. No tenía paz cuando servía en la iglesia, juzgaba y condenaba a otros hermanos en fe. Y mientras recordaba esas cosas, se arrepentía de corazón. Luego de esto, con gozo y confianza, vino a Seúl para que orara por ella. Poco después, se dio cuenta que su vista estaba volviendo a la normalidad. Cuando le hicieron nuevos análisis en el hospital, los exámenes mostraron que las ampollas habían desaparecido. Además, su vista, que había sido antes de 0.8 y 0.25, mejoró en ambos ojos a 1.2, la cual es la medida normal. Dios la sanó de acuerdo a su fe e hizo que su vista fuera mejor que antes. Esta es verdadera fe. Ella no se preocupó, más bien estuvo gozosa y agradecida. Pensó que tenía una oportunidad para darle la gloria a Dios. Por eso se arrepintió de sus pecados pasados y entonces vino para que orara por ella. Por eso Dios obró inmediatamente. Dios la sanó conforme a su fe y le dio un regalo más al mejorar su vista.
Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.